Juniors Podcast Frater. Comenzamos. Hola chicos, bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy estamos aquí con una invitada muy especial. Hoy tenemos a Sofía. Y Sofía, dime cómo estás. Estoy súper bien, estoy súper emocionada de estar aquí sobre hablar de la lección contigo. Ay, qué alegre. Yo también estoy contenta de tenerte aquí. Pero antes de empezar con la lección, quiero saber si tú sabes nada. Que aquí en Guatemala hay una calle que le llaman El Paso Misterioso. No sé si has escuchado de eso. No me suena el nombre, cuéntame más. Va, fíjate que es en Sololá. Y es bien interesante porque es una cuesta así hacia abajo. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, tú tiras una botella, pero en lugar de seguir hacia abajo donde va la cuesta, empieza a irse para atrás. O sea, como que hubiera algo que lo jalara en contra del sentido, pues, común o normal. Y lo puedes buscar en YouTube, lo pueden buscar en YouTube o en Google y van a encontrarlo. Y hoy, de hecho, vamos a hablar sobre algunos personajes que se fueron un poco en contra de lo normal, de donde iba su sentido. A ver, ¿qué lección vamos a ver hoy? Pues hoy, chicos, chicas, vamos a aprender sobre cómo Jesús empezó a llamar a sus discípulos. Muy bien, a ver, ¿cuántos discípulos tuvo Jesús? 12. 12, ok. Y a ver, contame más o menos cómo Jesús llamó a sus discípulos o qué pasó ahí en la historia. Pues fíjate de que los discípulos eran personas comunes y corrientes, como todos nosotros, la verdad. Por ejemplo, Pedro y Andrés eran simples pescadores, una buena profesión en ese momento, pero había uno en específico que tenía una profesión muy odiada en ese momento, que era ser recaudador de impuestos, que le tocó ser a Mateo. Pero de todas maneras, Jesús decidió reclutarlos para poder seguirlo y poder predicar de su palabra a todo el mundo. Ajá, qué interesante. Y cabal me parece interesante lo que decías de Mateo, que mucha gente lo odiaba por lo que hacía. Los recaudadores de impuestos eran gente que le cobraba a su mismo pueblo para darle el dinero a otro pueblo, a los romanos. Y era como Jesús llamó a un recaudador de impuestos, o por ejemplo los pescadores, porque en esa época habían unos como maestros que sabían mucho de la ley. Creo que tú sabes cómo se llamaban. Eran los rabís. Ajá, ¿y qué hacían los rabís? Pues los rabís eran como los supremos maestros de la Biblia en ese momento. Y de que antes de que incluso Jesús reclutara a sus discípulos, ya habían unos discípulos de la Biblia y estos eran escogidos por los rabís, pero en vez de ser personas así comunes como nosotros y como los discípulos en ese momento, pues eran personas súper capacitadas, que tenían estudios teológicos increíbles, de que podían hacer de todo. Y pues básicamente eso eran los que reclutaban a los discípulos antes. Ajá, y había como una gran diferencia, una gran brecha, por decirlo así, entre, por ejemplo, los pescadores, que hablábamos que unos discípulos de Jesús eran pescadores, y estos rabís que de verdad conocían de la Biblia, y cualquiera hubiera creído que pues Jesús, si iba a predicar, iba a buscar gente que supiera de la Biblia, que hubiera estudiado. Pero Jesús no escogió por capacidades o no escogió porque fueran los mejores en ese trabajo, sino escogió por misericordia. Simplemente Él quiso escoger a esas personas y esas personas fueron de mucha bendición y cumplieron con la misión de ir y compartir el Evangelio. Y hablabas algo de las capacidades. ¿Y crees que les costó a los discípulos pues aprender de lo que tenían que hacer, aprender de la Biblia? ¿O cómo crees que fue? Ahí tu opinión. Pues yo creo que sí, porque en historias como por ejemplo en el de los panes y los peces, pues estos no tenían ni idea de qué hacer y cómo mantener situaciones así, que Jesús los mantenía calmados también cuando estaban en una barca y había una tremenda tormenta, pues Jesús estaba completamente calmado y pues los discípulos no sabían cómo reaccionar porque les costó aprenderlo de plano, sí, bastante tiempo. Pero sí, O sea, definitivamente. Y Jesús les contaba parábolas también, o cabal como en los escenarios que tú decías, Jesús les decía, tranquilos, que yo estoy bajo control, y Él hacía un milagro, o les contaba algo, y les enseñaba, y los fue capacitando con el tiempo para la obra que iban a hacer. Y de hecho, cuando Jesús pues ascendió al cielo y les dijo, vayan a ser discípulos, tampoco fue como que ya supieran todos los discípulos, sino que
durante la marcha Dios los fue capacitando y los fue preparando para pues seguir cumpliendo con la misión. ¿Y cómo crees, si nosotros podemos ser discípulos de Jesús, cómo podemos capacitarnos nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros para ser discípulos de Jesús? Pues más que nada, negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz para seguirlo, porque nosotros necesitamos aprender más de Él y empezar a seguirlo para poder ser salvos, para poder ser sus discípulos y para así hacer lo que deberíamos hacer, que sería ir a predicar a otros lugares, a otras personas sobre la palabra de Dios y extender su conocimiento a todo el mundo. Definitivamente. Y de verdad, en la Biblia vamos a encontrar muchas cosas. Las cosas que Jesús le enseñó a sus discípulos están en la Biblia y las formas en que nosotros podemos ser discípulos y conocerlas es también leyendo la palabra, orando, teniendo una relación íntima con Él, hablando con Él. Y vamos a orar. Te voy a invitar a que oremos para pedirle a Dios que nos ayude a ser discípulos. Tal vez que no lo sabemos todo, que no somos ya expertos en todo, pero que seamos discípulos que quieran aprender de Él, que quieran hablar con Él y leer su palabra. Entonces cerremos nuestros ojos. Señor Jesús, te damos tantas gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por la vida que nos das, por la oportunidad que tenemos de conocer más de tu palabra, más de tu historia en esta tierra, Señor, y te queremos pedir que nos ayudes a ser discípulos que te amen, que te sigan, que te sirvan, que anhelen conocer tu palabra, anhelen conocerte a ti, que podamos ser luz y ejemplo, Padre Santo, con todos los que nos rodean, de que tú eres el centro de nuestra vida. Te entregamos todo lo que somos en el nombre de Jesús. Amén. Y recuerdo que hay un versículo a memorizar para esta lección que nos complementa ahí un poquito la lección. No sé si tú lo tienes ahí. Claro que sí, y todos ustedes la pueden encontrar en Juan 8, 31 y 32. y dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchas gracias. Y cada lo que dice este versículo, si nos mantenemos fieles en lo que Él nos enseña, en su palabra, nosotros nos volvemos verdaderos discípulos del Señor. Y la verdad nos hace libres. Y bueno, chicos, este fue nuestro podcast. Gracias, Sofía, por estar aquí conmigo. De verdad, me la pasé muy bien contigo. Espero que puedas seguirme acompañando más podcasts. Y chicos, seguimos en contacto. Y no olviden, este fin de semana, este sábado y este domingo, tenemos celebración de Juniors. El sábado es en la Roosevelt, el domingo en San Cristóbal. Ahí los esperamos. También recuerden que en fraterdonaciones.org pueden dejar sus diezmos y ofrendas. Y seguimos en contacto. Digo que sí. Adiós, adiós. Esto fue Juniors Podcast Frater.